Advertencia. Este contenido puede resultar desagradable o perturbador para algunas audiencias. Usuarios de Reddit. ¿Cuál es la página de Wikipedia más horrorosa de leer? Jenny, una niña salvaje cuyo padre la encerró en una habitación durante 13 años. La mayor parte del artículo trata sobre los estudios lingüísticos a los que se sometió, pero la parte dedicada al encarcelamiento en sí fue desgarrador. Lo último que he leído es que sigue viva y vive en una residencia de ancianos en un lugar desconocido. Lo peor de todo es que la terapeuta con la que trabajaba, que consiguió que hablara, tuviera emociones y al menos que intentara ser humana, fue obligada a separarse de ella por motivos puramente políticos. Imagínese rescatar a una de las personas más inhumanamente tratadas de toda la historia escrita, solo para que se anule porque su jefe no quería pagar por ello. Hasta hace poco existía una lista de cadáveres no identificados en Estados Unidos, que era una larguísima lista en la que describían el lugar, la fecha y las circunstancias en que se encontraban estos cadáveres no identificados. Para hacer las cosas aún más inquietantes, a menudo iban acompañados de reconstrucciones forenses de sus rostros. Sin embargo, desde entonces ha sido eliminado. El asesinato de Junko Furuta. Junko Furuta era una niña japonesa que fue secuestrada y torturada por sus compañeros de clase. Al final quedaron libres. Hay una lista completa de todas las cosas jodidas que la hicieron. No es para los débiles de corazón. De verdad. Una de las pocas cosas que 2chan, predecesor de 4chan, que es elogiable, es que nunca permiten que ninguno de los autores asumir nuevos alias /vidas. Constantemente rastrean y exponen las nuevas identidades que tratan de asumir, para asegurarse de que nunca puede escapar de lo que hicieron. La del tío que se queda atrapado en la cueva boca abajo. De la wiki. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones quedó atrapado y murió en la cueva tras permanecer atrapado durante 27-28 horas. Jones y otras 3 personas habían salido en busca del Canal del Nacimiento, un pasadizo estrecho pero navegable con un giro al final. Jones se adentró en un pasadizo no cartografiado que creyó erróneamente que era el canal y se encontró en un callejón sin salida, sin más salida que una estrecha fisura vertical. La fisura medía 25 por 46 centímetros y se encontraba a 120 metros de la entrada de la cueva. Los artículos de listas de desaparecidos son especialmente inquietantes por la incertidumbre, y esta no me sienta bien. Empiezo a imaginarme cómo era la vida de los desaparecidos, y entonces me desasosiego con todas las posibilidades, buenas y malas. De Escuela Ingwo de Gwangju. Como alguien que creció con mis hermanos menores, cuidándolos y protegiéndolos de niños, realmente sentí que me estremecía al leer esto. A medida que seguía leyendo, me hervía la sangre, y cada vez era peor. Los sucesos más inhumanos y repugnantes se iban descubriendo uno tras otro. Un dato curioso: los hechos fueron suficientes para cambiar la legislación surcoreana para siempre. Advertencia: no leer si tienes traumáticas de la infancia. Baby Yar. Lo más inquietante para mí es que fue una de las razones por las que los nazis pasaron a las cámaras de gas, a causa del daño psicológico que causaba a sus soldados aniquilar a tanta gente con ametralladoras. Baby Yar es un barranco situado en la capital ucraniana, Kiev, y escenario de masacres perpetradas por las fuerzas de la Alemania nazi durante su campaña contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La primera y mejor documentada de las masacres tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre de 1941, en la que fueron asesinados unos 33.771 judíos. Otras víctimas de las masacres del lugar fueron prisioneros de guerra soviéticos, comunistas y romaníes. Se calcula que un total de entre 100.000 y 150.000 personas fueron asesinadas en Baby Yar durante la ocupación alemana. Una línea temporal del futuro lejano me llena de pavor. Estas líneas temporales comienzan a principios del cuarto milenio, en el año 3001 de nuestra era, y continúan hasta los confines más remotos del tiempo futuro. Incluyen acontecimientos futuros alternativos que abordan cuestiones científicas sin resolver, como si los seres humanos se extinguirán, si la Tierra sobrevivirá cuando el Sol se expanda hasta convertirse en una gigante roja, y si la desintegración de protones será el final definitivo de toda la materia del universo. Candace Newmaker. Candace Newmaker, una niña de 10 años víctima de abusos que murió en una controversial terapia de apego. Tenía trastorno de apego reactivo y fue asesinada por un par de terapeutas de mierda, y también estaba su madre y otras personas alrededor cuando ocurrió.
La envolvieron en 2 colchones y la asfixiaron hasta la muerte, intentando recrear una secuencia de renacimiento. Leer tanto el artículo como la transcripción de la sesión me hace sentir más furiosa que triste o asustada, aunque tenga potencial para alimentar pesadillas, la verdad. Proyecto 2025. Hay cosas que son peores y más horribles, pero tuvieron lugar en el pasado, mientras que esto es un plan para el futuro que parece que tiene una oportunidad justa de ser llevado a cabo y todos estamos aquí sentados sobre nuestros culos esperando que los dioses tengan piedad de nosotros. Es jodidamente inquietante. Terrare, 1772-1798, a veces deletreado Terrar, fue un feriante y soldado francés que destacó por su inusual apetito y sus hábitos alimenticios. Capaz de comer grandes cantidades de carne, pasaba hambre constantemente. Sus padres no podían mantenerle y fue expulsado del hogar familiar cuando llegó a la adolescencia. Viajó por Francia en compañía de una banda de prostitutas y ladrones antes de convertirse en el acto de apertura de un charlatán ambulante. En este acto, se tragó corchos, piedras, animales vivos y una cesta llena de manzanas. A continuación se traslada a París, donde trabaja como artista callejero. Este hombre es muy interesante, leí sobre él hace tiempo. Tragaba barriles de manzanas, carne podrida, todo. Recuerdo que estuvo mucho tiempo en un hospital, donde se le podía ver peleando con los perros por la basura del hospital. Durante la guerra de la coalición, torturas y abusos a prisioneros en Abu Ghraib. Creo que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas cuando se aprende sobre la invasión estadounidense de Irak. Durante las primeras fases de la guerra de Irak, miembros del Ejército de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia cometieron una serie de infracciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra detenidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib, entre ellos abusos físicos, humillaciones, torturas físicas y psicológicas, así como el asesinato de Manadel al-Yamadi y la profanación de su cadáver. Los abusos salieron a la luz pública con la publicación de fotografías de los mismos por CBS News en abril de 2004. Los incidentes causaron conmoción e indignación y recibieron una condena generalizada en Estados Unidos y a escala internacional. La página de Uday Hussein, hijo mayor de Saddam Hussein, es una abominación. Fue realmente uno de los individuos más malvados que jamás haya existido y cometió todas las atrocidades para su propio entretenimiento. Tenía literalmente una sala oficial de abusos en la universidad local a la que llevaba a las jóvenes estudiantes que quería abusar. El Pozo de la Desesperación. El Pozo de la Desesperación fue un nombre utilizado por el psicólogo comparatista estadounidense Harry Harlow para un dispositivo que diseñó, técnicamente llamado aparato de cámara vertical, que utilizó en experimentos con monos macacos en la Universidad de Wisconsin-Madison en la década de 1970. El objetivo de la investigación era producir un arquetipo animal de la depresión. El investigador Stephen Suomi describió el dispositivo como poco más que una cubeta de acero inoxidable con los lados empinados hacia un suelo redondeado. El síndrome del hombre de piedra es una afección que hace que tu cuerpo repare tejidos como los músculos con hueso, así que todo tipo de movimiento hace que poco a poco sea incapaz de moverse. Ningún intento de tratarla ha dado buenos resultados. Se ha demostrado que la extirpación quirúrgica de los crecimientos óseos adicionales hace que el cuerpo repare en la zona afectada con aún más hueso. Más huesos, por el amor de Dios. No hay cura. Conozco a alguien que tiene eso. Ahora tiene 50 años y creen que vivirá hasta los 60 o 65 años. Solía tocar la guitarra y la enfermedad casi le paralizó las manos. Levanta pesas para mantenerse ágil, porque el peso básicamente rompe miles de pequeñas astillas de huesos muy frágiles, lo que hace que el tejido óseo que vuelve a crecer cuando se lesiona nunca se fije, preservando su movilidad durante mucho más tiempo que de otro modo. Sin embargo, tiene que tomar analgésicos fuertes, porque vive literalmente con miles de huesos rotos. El delirio de Capgras es una afección que te hace creer que amigos, familiares o mascotas han sido sustituidos por impostores idénticos. Es aún más aterrador cuando lo experimentas de verdad y sabes que estás rompiendo por completo con la lógica. He tenido al menos 2 episodios de este tipo y, por suerte, mi marido trabaja en el campo de la salud mental y fue capaz de reconocer lo que estaba pasando. No puedo describir el miedo, pero la respuesta de huida o lucha es abrumadora. Charles Domery era un prisionero de guerra que, a pesar de recibir raciones 10 veces superiores a las habituales, se comía el gato de la prisión y al menos 20 ratas, y a menudo se comía las velas de la prisión.
En un experimento, en el transcurso de un día comió 7,3 kilogramos, 16 libras, de ubre de vaca cruda, velas de carne cruda y sebo y 4 botellas de porter, todo lo cual comió y bebió sin defecar, orinar ni vomitar. Unidad 731, la Unidad Secreta de Investigación y Desarrollo de Guerra Química y Biológica del Ejército Imperial Japonés entre 1937 y 1945. Los abusos de los derechos humanos y la pura depravación a la que sometieron a sus sujetos de prueba son increíbles, y los responsables nunca tuvieron que enfrentarse a la justicia. Se recomienda encarecidamente discreción al lector. Esta pregunta siempre surge de vez en cuando en este subreddit y cada vez que la gente menciona Junko Furuta, o ciertos asesinos en serie, o alguna masacre horrible, etc. No estoy tratando de disminuir lo horrible que cualquiera de esos temas son, pero nada más mencionado parece alcanzar el nivel de depravación de la Unidad 731. La entrada de la Wikipedia resume algunos de sus crímenes, pero cuando realmente se profundiza en el tema, nada en la historia reciente, conocida, de la humanidad parece acercarse. Vivisecciones en vivo y sin sedación, pruebas de armas y explosivos en seres humanos vivos, contagios y enfermedades para estudiar sus efectos, etc. No les importaba si era hombre, mujer o niño. Con cualquier experimento enfermizo que se les ocurriera, tenían vía libre para experimentar de forma inhumana y cruel con otros desafortunados seres humanos. No recuerdo dónde leí este ensayo mental, pero era algo así como: imagina la peor cosa posible que podrías hacerle a otro ser humano, y en toda la historia de la humanidad, alguien probablemente ha sufrido ese destino o algo parecido. La Unidad 731 es la encarnación de esto. Para colmo, se salieron con la suya. Los japoneses apenas pagaron las consecuencias de todos sus crímenes de guerra, y hasta el día de hoy los nacionalistas de derechas de Japón niegan que se cometieran crímenes de guerra. Ni siquiera escriben sobre ello en los libros de texto escolares. David Parker Ray, alias el asesino de la caja de juguetes. Había realizado tantas abducciones que acabó poniendo una cinta pregrabada a sus víctimas cuando las abducía. Esta transcripción sería lo primero que oirían al despertar de su sueño inducido por el éter. La página del asesino en serie Nathaniel Baryona es espeluznante, ya que describe cómo secuestró y lo que les hizo a un montón de pobres niños, así como su predilección por comerse los restos de sus víctimas, además de molerlos y asarlos para servirlos a sus amigos y familiares en las comidas al aire libre. Incluso empezó a compilar un libro de cocina con sus recetas de platos como pastel de olla de niño pequeño y niño frito. Jesús, estoy leyendo este actualmente. ¿Cómo mierda este tipo conseguía salir continuamente de la cárcel? Fue arrestado numerosas veces por intento de asesinato, etc., y seguía saliendo de la cárcel y se le daban más oportunidades. Quienquiera que fuera cómplice de eso también debería estar en la cárcel. Hay relatos peores en la wiki, pero el hundimiento del USS Indianapolis. Cientos de hombres flotando en mar abierto, siendo devorados por tiburones, escuchándose unos a otros, siendo devorados por tiburones en la noche y muchos suicidándose inadvertidamente nadando hacia alucinaciones por la alucinación. Acabo de encontrar algo que me ha perturbado. El asesinato de Ellie Crafts trata de una mujer que fue asesinada por su marido y, aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su marido compró una motosierra y una trituradora de madera después de su muerte. La motosierra fue descubierta en el fondo de un lago cercano, cubierta de pelo y sangre de Ellie. Todo lo que los investigadores forenses pudieron recuperar de su cuerpo fueron 85 gramos de tejido humano, incluido un diente con un trabajo dental único, una uña del pie cubierta de esmalte rosa, astillas de hueso, 2.660 cabellos humanos rubios decolorados, uñas y sangre del tipo o el mismo tipo que la de Ellie. La razón por la que esto me perturbó fue porque ocurrió a unos 20 minutos de donde crecí. También estoy bastante seguro de haber ido a nadar a ese lago antes. Otro dato curioso sobre este caso. Un famoso patólogo, el Dr. Henry Lee, fue llevado a la escena del crimen para tratar de identificar las piezas como humanas. Cuando removieron el lago encontraron la motosierra e iban a deshacerse de ella ya que no creían que estuviera relacionada con el caso. El Dr. Lee insistió en que se la llevaran. ¿Por qué? No porque pensara que estuviera implicada, sino porque el Dr. Lee necesitaba personalmente una motosierra y pensó que podría repararla o renovarla. Cuando llegó a casa y la desmontó para limpiarla, encontró el diente que finalmente permitió identificar positivamente el cuerpo. Todo el mundo pensó que el Dr. Lee era un genio, y le preguntaron repetidamente cómo había sabido coger la motosierra. Más tarde admitió que la verdad era que necesitaba una motosierra y que era demasiado tacaño para comprarla.
El caso de las máscaras de plomo es bastante espeluznante, dos cuerpos encontrados en condiciones muy extrañas en los años 60. Cada uno llevaba un traje formal, una máscara de plomo para los ojos y un abrigo impermeable. No había señales de traumatismo ni indicios de lucha. Junto a los cadáveres, la policía encontró una botella de agua vacía y un paquete que contenía 2 toallas húmedas. También se identificó un pequeño cuaderno en el que estaban escritas las crípticas instrucciones. Las 16:30 estar en el local especificado. Las 18:30 ingerir cápsulas, después del efecto proteger metales esperar señal máscara. Edward Mondrake. Edward Mondrake era el nombre dado a un heredero apócrifo del siglo XIX de una familia inglesa sin especificar que, según se decía, padecía una forma de diprosopus. Según las fuentes, tenía una cara extra en la parte posterior de la cabeza, que no podía comer ni hablar en voz alta, aunque se describía como capaz de reír y llorar. Al parecer, Edward rogó a los médicos que le extirparan la cara demoníaca, alegando que le susurraba por las noches, pero ningún médico quiso intentarlo. Se suicidó a los 23 años. Las máscaras de la vergüenza eran básicamente una máscara de tortura que se hacía llevar a algunas mujeres y que les impedía hablar. El dispositivo era un bozal de hierro en un armazón de hierro que encerraba la cabeza. Una mordedura o placa de brida, de unos 5 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, se proyectaba en la boca y presionaba la parte superior de la lengua. Utilizado como castigo a las mujeres consideradas problemáticas, chismosas o groseras en la Gran Bretaña de los siglos XVI y XVII. La apuesta de Pascal, que lleva a la idea de que una persona racional debe actuar como si Dios existiera para evitar la posibilidad, por pequeña que sea, de un castigo infinito. Esto lleva al ridículo basilisco de Rocco, en el que se puede sustituir a Dios por una malévola inteligencia artificial que viaja en el tiempo. UG99. Descripción clínica de un hongo vegetal que ataca al trigo y al arroz y que cada año se extiende a nuevos países y podría, si realmente despega, causar una hambruna global masiva, especialmente si se extiende en África y Asia, donde casi ninguno de sus cultivos es resistente a él y puede causar pérdidas del 100% de las cosechas. Una cosa más de la que preocuparse, supongo, pero me sorprendió un poco cuando me topé con ello, después de haberlo visto mencionado en un libro sobre la hambruna. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño se produce cuando, al despertarse o dormirse, una persona es consciente pero incapaz de moverse. También se experimentan sonidos como voces, susurros y rugidos. La parálisis del sueño puede incluir alucinaciones, como la de una entidad sobrenatural que asfixia o aterroriza al individuo, acompañada de una sensación de presión en el pecho y dificultad para respirar. Otro ejemplo de alucinación consiste en una amenazadora figura sombría que entra en la habitación o acecha por la ventana, mientras el sujeto está paralizado. El artículo de Lawrence Whitaker y Roy Norris, principalmente esto. La cinta de audio que Whitaker y Norris crearon en la que grababan cómo abusaban y torturaban a Shirley Lynette Ledford sigue en posesión de la Academia del FBI. La cinta de audio se utiliza ahora para entrenar e insensibilizar a los agentes del FBI ante la cruda realidad de la tortura y el asesinato. No es exactamente el artículo en sí, pero dicho audio es realmente de pesadilla. Después de escucharlo por curiosidad morbosa, me sentí mal durante semanas con tanta crueldad.